El esquema que he planteado ahí es para, habíamos visto 4 casos, A, B, C y D. El cálculo del trabajo isobárico, isotérmico, isovolumétrico y el adiabático. Hasta ahí el literal D. El literal E también permite analizar la expansión libre. Una expansión requiere un incremento en el volumen. La expansión es cuando el volumen aumenta y la compresión cuando el volumen disminuye. En este caso, la expansión es libre. ¿Por qué? Porque la expansión del gas se realiza contra el vacío. ¿Qué tengo en este primer esquema? Tengo un recipiente que está separado acá por una membrana. Y ahí contiene cierta cantidad de gas ideal, que es el que venimos trabajando, ¿verdad? Resulta que en el compartimiento donde está el gas, ahí no entra ni sale calor, que es una forma de transferir la energía al sistema. Y el otro compartimiento está solo, no tiene gas, y hay vacío. Entonces, cuando esta membrana se rompa, de alguna manera se quita o se rompe, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El gas se expande y ocupa todo el espacio disponible, una propiedad de los gases. De tal manera que esa expansión se dio en el vacío y por lo tanto el trabajo es igual a 0. Ahí no hay trabajo, porque el gas se expande contra el vacío, es decir, no hay oposición, no hay fuerza contra la cual, a la cual vencer, digamos, para que pueda haber algún tipo de trabajo. Si ustedes ven aquí, ahí represento las moléculas por 10 crucitas. Entonces, cuando se expande, también le pongo 10 crucitas, ¿verdad? Porque la masa de gas es la misma. Nada más que los gases siempre ocupan el espacio o el volumen del recipiente que los contiene. Esto es lo que se llama una expansión libre. Ahora, yo puedo tener una expansión isobárica, una expansión isotérmica, ¿verdad? Una expansión adiabática. En este caso se dice expansión libre. Está otro proceso que nos interesa, ¿verdad? Ver cómo es el trabajo, que se llama proceso cíclico. Hay procesos que inician en un punto y terminan en el mismo punto, es decir, son de trayectoria cerrada. Eso es un ciclo. En una gráfica que ve, tenemos lo siguiente. Digamos, este es A, B. ¿Dónde comienza el ciclo? No está dicho dónde comienza. Yo lo voy a comenzar en A. De A va hacia B. Y de B regresa a punto de salida igual punto de llegada. Ese es un proceso de trayectoria cerrada. En ese caso, ahí hay un trabajo desarrollado en ese ciclo. Y ese trabajo es el que encierra la curva.
Ese trabajo es el trabajo que encierra la curva. ¿Ya? Entonces ahí, ¿por qué es así? Porque si yo hago una gráfica, vamos a suponer que el proceso va de A hacia B. El trabajo desarrollado desde A hacia B es el área bajo la curva. Aquí hay trabajo de A hacia B y hay un trabajo de B hacia A, que va a ser esta parte que voy a sombrear acá. Este es el trabajo de BA. El trabajo total, el trabajo neto, el trabajo del ciclo, va a ser la diferencia de esta área con esta, que es esta. ¿Ve? Entonces, mientras en los procesos el trabajo es el área bajo la curva, en los ciclos el trabajo es el área que encierra la curva. Y allí muchas veces jugamos con figuras de tipo geométrico, rectángulos, triángulos, trapecios, círculos, áreas que nosotros ya conocemos. De una forma muy fácil de poder calcular ese trabajo sin necesidad de integrar. Entonces, el proceso cíclico es un proceso de trayectoria cerrada. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que el trabajo es esto, por ejemplo, de acá para acá, ahí aumentó el volumen. Al aumentar este volumen, ese valor es positivo y el trabajo es negativo. O sea que el trabajo de A a B es negativo. Pero en el trabajo de B a A se disminuye el volumen. Este va a ser negativo, con este menos, este va a ser más. Entonces, este trabajo de B a A es negativo. Este es este. Este es este. Entonces, ¿cuál área es más grande? La que tenemos del trabajo de A hacia B. Por lo tanto, el trabajo neto va a ser negativo. Trabajo neto, trabajo del ciclo, trabajo neto es negativo. Esa es la idea básica ahí del trabajo del ciclo. ¿Por qué los ciclos son importantes? Porque los gases cíclicamente trabajan cuando están formando parte de una máquina, por ejemplo, de un sistema que va a producir trabajo para mover un vehículo, digamos. Entonces ahí tenemos ciclos termodinámicos que tienen mucha aproximación a los ciclos ideales. Y por lo tanto, pues nos interesa estudiar. Ahí terminaríamos la parte de hablar de los trabajos. Hoy vamos a hablar del calor.
Bien. Vamos a basarnos en los esquemas para familiarizarnos con ellos y hablar del calor también. Por ejemplo, el primer esquema es una gráfica de presión contra volumen. Presión contra volumen. Es una línea recta que va de 1 a 2. Pues es un proceso isobárico a presión constante. El estado inicial tiene una presión 1, peso 1. El estado final tiene una presión 2, que es igual a la presión 1, peso 2. Obviamente aquí hay un trabajo. Este es el trabajo, ¿no? Aquí el trabajo es 0. Porque es isovolumétrico, no hay área bajo la curva. Y en el proceso isotérmico, este sería el trabajo, ¿verdad? Observemos que esta temperatura es mayor que esta. Entonces, en la medida en que se aumenta la temperatura, ahí se está, por parte del sistema, absorbiendo cierta cantidad de calor. Ese cambio en la temperatura es una como evidencia, ¿verdad? No generalizada, pero es una evidencia de que en ese proceso se transfiere calor. Desde 1 hacia 2 hay cierta cantidad de calor, que es diferente al valor del trabajo. De tal manera que el calor acá, vamos a decir que el calor es mayor que 0, ¿eh? Y que el calor es diferente del valor del trabajo, por supuesto que es diferente. Entonces ahí vamos a hablar de un calor absorbido. Pero acá la temperatura disminuye. Entonces ese nos evidencia un calor liberado. Calor liberado. O sea que aquí vamos a decir que el Q es menor que 0 y que el trabajo vale 0. Calor y trabajo. Hay que relacionar los dos. Hay que relacionar los dos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el calor y el trabajo son dos formas de energía que se transfieren del sistema al entorno o viceversa. Y esa forma de energía, en un momento dado, van a alterar la energía propia del sistema que es el gas. O sea, el gas tiene moléculas. Las moléculas se mueven, tienen energía cinética. Por lo tanto, el gas tiene una energía a su interior que se conoce como energía interna. Esa energía interna va a manifestar cambios cuando le adicionemos calor y trabajo al sistema. Cuando le adicionemos trabajo y calor al sistema. Ahora, siempre que cambie la temperatura es una evidencia de que hay calor. Sí, pero puede transferirse el calor al sistema aún sin cambiar la temperatura. Lo hace acá. Aquí el valor del calor es igual al valor del trabajo. Cuando pongo esas barras es tomándolo como signo positivo. El valor absoluto de una cantidad es positivo. De tal manera que la temperatura es constante. Entonces, la única forma de que pueda existir este trabajo acá es que el sistema tenga que absorber calor y que todo el calor se transforme en trabajo. Según la primera ley es posible eso, de que todo el calor se transforme en trabajo. Entonces, tanto el trabajo como el calor
Lo que nosotros llamamos trayectoria es el proceso. Esta es una trayectoria para el proceso isobárico. Esta es una trayectoria para el proceso isocórico. Esta es una trayectoria para el proceso isotérmico. Entonces dice, tanto el trabajo como el calor dependen del proceso termodinámico, que es lo que llamamos trayectoria. Bien, si al sistema se le puede adicionar estas formas de energía, entonces el sistema termodinámico, ¿verdad? Por ejemplo, si el sistema absorbe calor, si el sistema libera calor, si se hace trabajo sobre el sistema, nosotros lo tenemos negativo, o el sistema hace un trabajo. Entonces, este intercambio de energía como calor y trabajo hace que cambie la energía que poseen las moléculas que están acá, formando parte de ese gas ideal. Y las moléculas están en movimiento, ¿verdad? Tienen energía cinética, tienen una posición relativa, tienen una energía potencial molecular, ¿verdad? Pero la mayor incidencia es que a determinada temperatura poseen una energía. Esta energía se llama energía interna. Le ponemos de su índice INT. El nombre está bien colocado porque es al interior del sistema, es debido a la estructura molecular que posee el gas. Debido a la estructura molecular que posee el gas, posee una energía interna. Más que hablar de energía interna, nos interesa hablar de los cambios de energía. ¿Sí? Bien, esta energía interna depende de quién, depende de la temperatura. Para que cambie la energía interna tiene que cambiar la temperatura. Ya lo vamos a plantear. Entonces, lo importante es que la energía que nosotros vamos a estudiar intercambiándose entre los sistemas y el entorno y viceversa es energía en forma de calor, trabajo y energía interna, la cual se va a ver modificada dependiendo de los valores del calor y el trabajo que son adicionados. ¿Verdad? Vamos a plantearnos acá. La ley cero de la termodinámica está asociada a la definición de temperatura, o sea que se relaciona con la temperatura. La primera ley de la termodinámica se relaciona con la energía interna. Es decir, está relacionada con la energía interna. ¿Qué es la primera ley de la termodinámica? Es la conservación de la energía. ¿Qué tipo de energía involucra la primera ley? Esto se llama primera ley bueno, aquí involucra calor, involucra trabajo, involucra energía interna. Pero más que la energía interna nos va a interesar el cambio de energía. El cambio de energía interna.
La energía interna está en función de la temperatura. Para que esta cambie, tiene que cambiar la temperatura. Para que cambie la energía interna, tiene que cambiar la temperatura. Si cambia la temperatura, las moléculas adquieren mayor energía cinética. Y al adquirir mayor energía cinética, por supuesto que la energía interna se ve modificada. Bien. Entonces vamos a decir que la primera ley relaciona tres formas de la energía: trabajo, calor y energía interna. La energía interna, el cambio de energía interna, siempre va a ser el valor final, la energía interna, menos el valor inicial de la energía. Valor final menos valor inicial, eso me da el cambio. ¿Me puede dar un delta E negativo? Sí, cuando la energía interna disminuye. ¿Me puede dar un valor positivo? Sí, cuando la energía interna aumenta. Entonces ahí el delta va a ser positivo. Este es el cambio de energía interna. La energía interna resulta que no depende de la trayectoria, solo depende del estado inicial y del estado final. Es decir, el cambio de energía interna tiene un estado inicial y un estado final. Es decir, no depende de la trayectoria. Ojo, cuando digo trayectoria, me estoy refiriendo, ya lo dije acá, al proceso termodinámico. No depende del proceso termodinámico. Entonces, ¿de qué depende? Depende del estado inicial, porque ahí tiene una temperatura. Y depende del estado final, porque ahí tiene otra temperatura. Si cambió la temperatura, entonces cambia la energía interna. Entonces, no depende de la trayectoria, solamente no depende de la temperatura, solamente depende del estado inicial y final. Por lo tanto, se dice que es una función de estado. Ustedes pueden calcular delta E, cambio de energía interna, es una función de estado. Pero ustedes no pueden calcular un delta Q, por ejemplo, ¿no? Es decir, calor final menos calor inicial. No pueden calcular un delta W, trabajo final menos trabajo inicial. Calculan el trabajo, calculan el calor en cada proceso. Entonces, las propiedades que no dependen de la trayectoria y solo dependen del estado inicial y final se denominan función de estado. Vamos a hacer un grafiquito que nos va a ayudar a eso.
Vale. ¿Qué dibujado ahí? Una gráfica de presión contra volumen y dos isotermas. Esta es una isoterma y esta es otra. Hacia allá aumenta el valor de la temperatura y hacia acá disminuye el valor de la temperatura. Yo aquí tengo este punto y este punto. Ese punto lo voy a poner I, que es el estado inicial. Y a ese le voy a poner F. Por supuesto que aquí hay un volumen, hay una presión, hay una temperatura, y lo que tengo aquí es un gas ideal que posee una energía interna en esta. ¿Verdad? Pero nosotros queremos pasar de I hasta F. Por supuesto que aquí va a haber un volumen, una presión, una temperatura y por lo tanto una energía interna final. Entonces, si la temperatura cambia, entonces también cambia la energía interna. Esos cambios, ¿cómo se pueden desarrollar? Bueno, hay diferentes formas de desarrollar los cambios. Uno sería, por ejemplo, un proceso hasta acá a presión constante y luego un proceso a volumen constante. Para ir desde I hasta F, el gas se puede someter a un proceso a presión constante primero y luego un proceso a volumen constante. También se puede hacer esto, primero a volumen constante y después a presión constante. Se puede hacer directamente también. Y esto que me va a representar una forma irregular, hipotética, de poder llegar al estado final. Estas son las trayectorias. Digamos que este es 1, trayectoria 1, la trayectoria 2, la trayectoria 3, la trayectoria 4. Todos esos procesos, que son trayectorias desde I hasta F, involucran el mismo cambio en la temperatura. Parten de un valor inicial de la temperatura a un valor final de la temperatura. Por lo tanto, todas van a tener esas trayectorias el mismo cambio de la energía interna. Quiere decir que si nosotros determinamos acá cuánto trabajo y cuánto calor se adicionan al sistema, podemos determinar ese cambio de energía interna. Pero como ese cambio no depende más que del estado final del estado inicial, se dice que si yo calculo Q más W para la etapa 1, este va a ser igual a Q más W para la trayectoria 2, igual al Q más W en la trayectoria 3. Y esto, Q más W en la trayectoria 4. Estas dos energías adicionadas o extraídas en su momento en el sistema son iguales, porque tienen un punto inicial y un punto final común, que se llama cambio de energía interna. Es decir, todos van a cambiar el mismo delta T y por lo tanto tendrán el mismo cambio en energía interna. ¿Y esto cómo se determinó? Esto se determinó experimentalmente.
Sí, se hicieron mediciones de calor, de trabajo en cada uno de los procesos y al final se fue observando que prácticamente ese Puma W en cada trayectoria es el mismo y tiene que ser así porque el punto de partida y el punto de llegada provocan el mismo cambio de la temperatura y por lo tanto el mismo cambio de energía interna. Quiere decir que esas observaciones, esa experimentación permitió plantear una expresión digamos esta expresión esto es lo que se llama primera ley se habla de que es la conservación de la energía, sí. La conservación de la energía, hemos dicho que el calor, el trabajo son dos formas de transferir energía entre el sistema y el entorno y viceversa. Y ese cambio en la energía interna no es igual a la energía interna, es igual al cambio, porque cuando pasamos de acá para acá, cambia la temperatura, aumentó la temperatura, eso va a hacer que aumente la energía interna. Podemos poner esto así, ¿verdad? La energía interna final menos la energía interna inicial es igual a Q más W. También de en forma diferencial. Es decir, un pequeño cambio en la energía interna es la suma de los cambios en la energía adicionada en forma de calor y de trabajo. Son pequeños valores, pequeñas cantidades. O sea, la energía interna va a cambiar un poquito si nosotros adicionamos un poquito de calor y trabajo como formas de energía transferibles. ¿Verdad? Y esto, digamos, es una ley de conservación de acuerdo al sistema. Si se recuerdan en fluidos, hablábamos de la ley de la conservación de la energía, que es Bernoulli para ese sistema. Y luego en oscilaciones hablamos de conservación de la energía en el movimiento armónico simple, por ejemplo, ¿no? Para ese sistema. O sea que hemos ido estudiando la conservación de la energía es el concepto importantísimo de la física, lo hemos ido estudiando en los diferentes sistemas que hemos ido utilizando. Al final, la visión de lo que es la energía y su conservación se adquiere después de estudiar tantos sistemas. Bien. Esta es la forma en la cual se ha formulado la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? En base a la observación, la experimentación y eso pues llevó trabajo, los físicos, los científicos, participaron físicos, químicos, todos los que estaban involucrados en la ciencia, para poder determinar cómo se comporta la energía interna, que es una función de estado. No depende del estado inicial y final, no depende del camino llevado a cabo. Cualquier camino, aquí podría haber escogido otro, así, ¿verdad? Y al final, el cambio de la energía interna va a ser el mismo porque el cambio de temperatura fue el mismo, ¿no? Entonces, esas son trayectorias, esta hipotética, esta también, estas son más reales. Presión constante, volumen constante,
volumen constante, presión constante, y aquí pues directamente, dice uno, desde I hasta F, directamente. Aquí no va directo, porque primero es un proceso de presión constante y después a volumen constante en ese proceso, para llegar al estado final. Vamos a ver cómo se aplica la primera ley para los casos que hemos visto. Para los casos que nosotros hemos visto, vamos a ver cómo aplicar la primera ley. Bien, el contenido se llama 6-8 aplicaciones de la primera ley a diferentes tipos de procesos. Bien, primero el proceso isobárico. La presión es constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Primero escribo la expresión de la primera ley. En el proceso isobárico hay trabajo, hay una bajo la gráfica, ¿verdad? Una expansión isobárica. Hay un calor transferido y hay un cambio en la energía interna, porque cambia la temperatura, desde el estado inicial al estado final hay un cambio de temperatura. Por lo tanto, acá la aplicación va a ser que delta E es igual a Q menos delta B. ¿Por qué? Porque el trabajo lo calculamos y dijimos que era esto. O sea que la primera ley la puedo escribir así, o en el proceso isobárico están involucradas las tres formas de la energía: calor, trabajo y cambio de energía interna, las tres. Entonces, ¿de qué se trata cuando yo voy a aplicar la primera ley a un proceso isobárico? Escribirla de esta manera. O sea que yo voy a saber cómo es la expresión del trabajo, que ya lo calculamos aparte.
que no tendría que calcularlo en este momento. Esta es la expresión, digamos, de la primera ley. Pero ahora, este trabajo yo lo conozco para el proceso visual. Bien, veamos cómo hacer para otros procesos. Pero aquí, por ejemplo, si no cambia, ese va a ser 0. Entonces, delta E es igual a Q más W. Pero resulta que este delta E vale 0, por esa razón. ¿Qué es lo que me va a quedar acá? Que menos Q es igual a W. Esa es la expresión de la primera ley ya en el proceso isotérmico. Porque el delta D vale 0, eso ya lo debo de saber, porque si no cambia la temperatura, no hay cambio en la energía interna. No hay cambio en la energía interna. ¿Tengo alguna expresión para el trabajo isobárico? Sí, ¿verdad? Pero W es igual a menos NRT, la variable natural de esos dos. O sea que al final voy a poner menos Q igual a menos NRT, la variable natural de esos dos. ¿Qué me está diciendo ahí? Que entre otras cosas, yo puedo calcular el calor a través del trabajo. Porque según la primera ley, si tengo el trabajo, como es una igualdad, ¿verdad? Si tengo el trabajo, tengo el calor. Entonces el calor lo puedo calcular conociendo este trabajo isotérmico. Eso es lo que me trata de decir ahí. Ahora, por supuesto que me van a preguntar cuánto vale el cambio en la interna. Vale 0, porque la temperatura es constante. ¿Cuánto vale el calor? El calor lo puedo determinar como NRT, logaritmo natural, del volumen 2 entre el volumen 1, que es el volumen inicial. Fíjense que ahí sucede lo siguiente. Me voy a adelantar así un poquitito. Cuando ustedes calculan en calorimetría el calor, ese es MC delta T. En los sistemas gaseosos ocupamos N de moles, C delta T. Pero ese C no es único. Puede ser un C a volumen constante o un C a presión constante. Hay dos valores de C para los gases. Entonces resulta de que no puedo en este momento calcular ese calor como NC delta T, porque no hemos hablado de esos calores específicos que son a volumen constante y a presión constante. Los que usamos en calorimetría son calores a presión constante. Entonces, lo que trato de decir es que usted puede conocer ese calor en este momento que estamos introduciendo la primera ley a través del trabajo. Porque según la primera ley, como es conservación de la energía, todo el trabajo se convierte en calor y todo el calor se convierte en trabajo. Cuando veamos la segunda ley, dice la segunda ley, momento. Ya pone una restricción, pero ahorita todavía eso no. Bien, según la primera ley, todo el trabajo se puede convertir en calor y todo el calor se puede convertir en trabajo. ¿Por qué? Porque es conservación de la energía. Entonces ya la segunda ley
pone un obstáculo, porque puede ser que la conservación de la energía se dé, entre comillas, teóricamente, pero que en la realidad ese proceso nunca ocurra, ¿ya? Sea un proceso como el correcto, que nunca ocurra. Pero ahí tenemos nosotros el proceso isotérmico. Isotérmico. Bien, vamos al otro proceso. En los procesos isovolumétricos, lo que no existe es trabajo, porque no hay área bajo la curva. Entonces, este trabajo el cambio de energía interna es igual a Q. Pero también puedo ponerlo algebraicamente solo para que veamos un caso. Después analizar el otro. Ahí tengo un proceso isovolumétrico. La temperatura disminuye. ¿Qué es lo que pasó ahí? Disminuyó la energía interna. Como esto es una igualdad, necesariamente tiene que haber liberación de calor. Porque estoy pasando de una temperatura mayor a una temperatura menor. Entonces se presume, decíamos al inicio, ¿verdad? Antes de esto, se presume que hay una liberación de calor, y aquí lo estamos comprobando. ¿Qué pasa si ahora este sistema lo tenemos al revés? Ahí aumentamos la temperatura, aumenta la energía interna. Por lo tanto, absorbe el calor. Los dos son positivos. Entonces, la primera ley se expresa en los procesos isovolumétricos como delta E igual a Q, ¿verdad? Para el primer caso, digamos. O sea, este va con esto y esto va con eso. No nos vamos a confundir, ¿verdad? Ahí lo que tenemos es, digamos, ya más objetivo a través de la gráfica, ¿verdad? La pizarra es muy pequeña para estar haciendo gráficos y todo eso, entonces por eso agarro este caso para poderlo ver, ¿verdad?
Esa es la forma que toma la primera ley para el proceso adiabático. Por ejemplo, esto es para la expansión adiabática. Y esto es para la compresión adiabática. En una expansión adiabática, el sistema hace un trabajo, que es este. ¿De dónde saca la energía? De la energía interna. No hay más. Esta energía le provee la energía necesaria para hacer trabajo. El trabajo que hace este sistema, ¿no?, es negativo. Y lo hace a expensas de la energía interna. La va a tener que disminuir. La va a tener que disminuir. Y la energía es impulsión. Es decir, si yo tengo, digamos, cierta cantidad de energía interna, porque ha habido un cambio en la temperatura en ese proceso, por cierto, la energía interna disminuye porque disminuye la temperatura. Entonces, esa disminución en la energía interna la va a necesitar, la va a ocupar para hacer trabajo, porque no tiene contribución de calor. Y lo mismo pasa. En la compresión, el trabajo es positivo. Entonces ahí lo que va a hacer es incrementar la energía interna, porque toda esta energía se va a acumular en el sistema. Eso va a provocar un aumento en la energía que ha tenido el sistema. Entonces aquí acumula. Y aquí hace uso de la energía del sistema para hacer trabajo. ¿Cuánto trabajo va a dar aquí? Depende de la cantidad de energía interna que tenga. Es decir, no me puedo comprar un par de zapatos de $120 con $10. Por supuesto que no. Entonces la energía necesaria para hacer trabajo va a depender de cuánto tiene acá disponible, porque no tiene ingresos de esta manera. La expansión libre, digamos que es un proceso, ¿verdad?, en el cual no entra ni sale calor al sistema, y como lo hace la expansión contra el vacío, el trabajo es cero. Planteo la primera ley. Esto es cero y esto vale cero. O sea que cuando está en el compartimento pequeño el gas y ahora ocupa todo el compartimento, la energía interna no ha cambiado. La energía interna final menos la energía interna inicial es igual a cero. Por lo tanto, la energía interna que tenía el gas al inicio es igual a la energía interna que tiene el gas al final. Y como esta solo depende de la temperatura inicial y la temperatura final son iguales. O sea que ahí no hay cambio de energía interna porque no hay cambio en la temperatura. No hay cambio en la temperatura. Ahí tenemos
la expansión libre. Y por último, tenemos el proceso cíclico, ¿verdad? El proceso cíclico, es importante saber cómo manejo la primera ley de un ciclo. El ciclo lo voy a comenzar acá. Va hacia B. Y de B hacia A. Aquí hay una isoterma. Y aquí hay otra isoterma. Por supuesto que aquí hay más isotermas. Pero resulta de que el punto de partida es igual al punto de llegada, ¿verdad? En un ciclo, el punto de partida es igual al punto de llegada. Entonces las temperaturas van a ser iguales y por lo tanto el cambio de energía interna del ciclo, se lo voy a poner así, ¿verdad? Es igual a 0, porque si comenzó acá, hace este proceso de AVE y luego este proceso acá, donde inicia y termina un proceso de trayectoria cerrada, y el cambio es 0. La primera ley dice que ahí el ciclo es igual a Q del ciclo más W del ciclo. Este va a ser 0. O sea que al final Q del ciclo más el trabajo del ciclo es igual a 0. Y aquí el trabajo del ciclo es igual a menos Q del ciclo o Q del ciclo es igual a menos. En los ciclos, cuando hacemos el cómputo de las energías, cambio de energía interna, calor y trabajo para cada proceso, al final tenemos que totalizar. Eso es un balance. O sea, este es un balance. El valor numérico que me da el trabajo tiene que ser igual al valor numérico del calor, nada más que cocino cambiado. O sea que aquí no puedo, si obtengo 2000 acá, esto me va a dar menos 2000 joules. Si aquí obtuve esto primero y me da 2000, esto va a ser menos 1000 joules. Es un balance que tiene que cuadrar. Bien, ahí estamos con los contenidos que había que cubrir